que ya está la otra. Esta la vamos. Ok. Bueno, como les decía entonces, este es el último tema relacionado con flexión, que evidentemente en todo elemento flexionado, una de las cosas que nosotros deberíamos controlar son las deformaciones. Acuérdense fundamentalmente que un elemento estructural debe cumplir dos requerimientos, la condición de resistencia y la condición de deformación. La condición de resistencia la pueden garantizar calculando adecuadamente, por ejemplo, para flexión, el requerimiento de armadura para tracción o de compresión si fuera necesario. Y el requerimiento de deformación lo estaríamos dando a través de esta unidad temática. Históricamente, los reglamentos en Argentina controlaban el proceso de la deformación, reduciendo la resistencia del hormigón y del acero, pero sin embargo eso a lo largo del tiempo se veía de que daba soluciones muy conservadoras. Hoy en día entonces lo que se hace es investigar de manera más precisa el estado de fisuración. El reglamento nuestro, si bien ha sido, yo diría, una copia del ACI, que es el American Concrete Institute, fue copiado, no sé por qué motivo, sacaron la valoración de los anchos de fisura. Es importante la valoración de los anchos de fisura, por eso nosotros lo seguimos dando en esta clase, porque determinando los valores de tensiones de tracción en el hormigón, uno puede cuantificar cuáles son los anchos de fisura y ver si esos anchos de fisura fundamentalmente son admisibles o son demasiado grandes como para que por allí, por esa fisura, se meta material o elementos nocivos del medio ambiente y puedan degradar las armaduras. Ahora, el estado de fisuración, cuando uno ve un elemento fisurado, efectivamente uno se asusta, pero ustedes, como futuros profesionales, las fisuras siempre son necesarias que aparezcan, por supuesto, dentro de ciertos anchos permisibles, porque quiere decir de que el hormigón ha dejado de trabajar a tracción y esos esfuerzos lo están tomando las armaduras. Es habitual los anchos de fisuras trabajar con anchos de fisuras del orden de aproximadamente 0,25 milímetros. ¿No? Porque me cambió el color de esto. Prefiero este. De 0,25. Ahora, vamos a ver que los procesos de fisuración en el hormigón no sigue una determinada regla. Es muy caótico, es muy aleatorio. Por lo tanto, todas las ecuaciones que predicen los anchos de fisura son ecuaciones que vienen eventualmente de ensayo. Ahora, ¿de qué dependen fundamentalmente los anchos de fisura? Bueno, fundamentalmente depende. Si yo utilizo barras lisas, aquí si yo utilizo barras con adherencia mejorada. Por ejemplo, si yo utilizo barras lisas, puedo obtener pocas fisuras, pero de anchos muy grandes. En cambio, si la adherencia entre la barra y el hormigón se mejora, puedo obtener muchas fisuras, pero con anchos de fisuras menores. Y esto es más conveniente que la primera situación, que los anchos de fisuras sean menores, aunque sean más. Por otro lado, algunas investigaciones demostraron de que los anchos de fisura están en función de la tensión de tracción del acero, que depende fundamentalmente de esta relación, esta de acá, tensión de tracción en el acero elevado a la n, siendo n un exponente que varía entre 1 y 1.4. El otro factor que interviene está relacionado con el espesor de recubrimiento. Fundamentalmente, mientras mayor sean esos espesores, los anchos de fisura son menores. Y lo último, también otra variable de la cual depende los anchos de fisura, es cómo estén distribuidos la armadura en zona de tracción. Si ustedes, por ejemplo, en zona de tracción, por decir un ejemplo burdo, ustedes dicen, bueno, el requerimiento de armadura está dado por
2 barras del 32, pero también podrían poner, por ejemplo, no sé, 6 barras del 16 o 6 del 20. Entonces, una mayor cantidad de barras, ¿no es cierto?, de menor diámetro, siempre es más conveniente que menos barras de mayor diámetro. Una mayor cantidad de barras de menor diámetro da una distribución más uniforme del estado de fisuración en la viga. Eso también entonces, ténganlo presente cuando ustedes tienen que elegir qué cantidad de barras poner. A veces digo, bueno, ¿qué pongo? ¿2 del 25 o 4 del 16? ¿Ah? Bueno, si les cabe, pongan 4 del 16. Es mucho más conveniente porque hay un control más favorable de la fisuración. Algunos estudios dicen de que el ancho de fisura, algunas investigaciones, como les dije, estos trabajos surgen fundamentalmente por ensayos, porque, repito, es muy aleatorio, es muy caótico, pero el ancho de fisura es un valor constante, una constante, multiplicado por la tensión de tracción en el acero, por el recubrimiento, ¿eh? por el área que recubre a las armaduras en zona de tracción y por una relación beta, que es la relación que existe, por ejemplo, si yo tuviese la viga aquí, una viga rectangular, voy a dibujar por una cuestión de simplicidad, y acá supónganse que tienen el baricentro de la sección, es la relación entre el extremo más traccionado, esa distancia, dividido la distancia que existe desde el baricentro de las armaduras al centro de la viga. Es decir que puede dar un valor 1,1, 1,2, 1,3, depende. Bien, entonces yo puedo evaluar estos anchos de fisura con esta ecuación. Puedo decir, bueno, ¿y cuáles son los anchos de fisuras admisibles? Bueno, según, repito, este reglamento, el ACI, porque repito, en nuestro reglamento no está, pero nosotros desde la cátedra creemos conveniente que tenemos que darle a ustedes herramientas. De hecho, yo ahora tuve un caso de un peritaje en el cual tuve que evaluar anchos de fisura y tuve que verificar deformaciones, y a veces estas herramientas son necesarias para el profesional de la ingeniería. Entonces, acá hay anchos de fisuras que son recomendables desde ambientes poco agresivos, como pueden ser ambientes secos, hasta ambientes muy agresivos, como por ejemplo estructuras debajo del agua. Entonces, fíjense que los anchos de fisura están entre 0,41 milímetros y 0,10 milímetros, para tener idea de qué estamos hablando. Acá en Mendoza, hace algún tiempo, tenemos un ambiente relativamente seco, por lo tanto nuestros ambientes no son agresivos, por ahí en los últimos años ha cambiado un poco el clima, por lo tanto nuestras estructuras tienen una duración, yo les diría, mayor al promedio de lo que duran en otras partes del país, precisamente porque nuestros ambientes no son agresivos. Y el otro aspecto que hay que tener en cuenta, tengan cuidado también cuando las estructuras están expuestas fundamentalmente a ambientes agresivos como son industrias químicas, petroquímicas, petroleras, o bien a el tema de la salinidad, por ejemplo, obras cerca del mar, miren los anchos de fisura se reducen bastante en relación a ambientes poco agresivos. Ahora, esta ecuación que está aquí a veces no se utiliza con esta expresión, no determino fundamentalmente anchos de fisura, lo que determino son tensiones. Generalmente entonces dice el apunte que ustedes después van a leer que la expresión 1 puede ser reemplazada por la expresión 2, en el cual se calcula una tensión de tracción, no una tensión de tracción, una tensión que está en función de la tensión del acero, está en función del recubrimiento, está en función del área que recubre a las armaduras de tracción, y si estas tensiones están comprendidas entre 30 kN por milímetro y 25 kN por milímetro, equivalen a anchos de fisura que están dentro de valores permisibles, para el caso de vigas. Acuérdense que los valores permisibles, más o menos de acuerdo a este reglamento, estaríamos en estos valores como máximo, ¿no? 0,4, 0,3, valores. Entonces, si yo calculo el valor Z, que es un valor de una tensión por unidad de longitud, y 30 kN por milímetro,
admitiendo que para el caso de vigas beta es aproximadamente 1,2, que era esa relación que yo les había indicado aquí. Estas distancias es la longitud desde el borde no traccionado hasta el baricentro de las armaduras, obtendría aproximadamente estos valores. Para el caso de losa también lo podría utilizar, pero las losas, al ser de menor espesor, los valores de beta se incrementan un poquito, y lo que anteriormente era 30 y 25, en el caso de losa pasa a ser 26,6 y 22,2. Bueno, hay algunos ejercicios en los apuntes de clase en el cual a ustedes les permite aplicar estas expresiones al final del tema de control de deformación. Si la viga o el elemento estructural es muy alto, mayor a 90 centímetros, nos exigen colocar armadura lateral. Es decir, por ejemplo, si la viga fuera muy alta, además de armadura en zona de tracción, me dice, bueno, tiene que colocar armadura en el lateral. ¿Esto por qué es? Bueno, precisamente para controlar el estado de fisuración. Es decir, esta fisura que se pueden ir armando aquí, controlarla con armadura en sentido longitudinal. Esa sería la idea. Y la cantidad de armadura está dada también por esta expresión, que, repito, no la define el CIRSO 201, sino que la define el ASI 318. Y la separación, bueno, ahí tienen más o menos la separación, no mayor a 30 centímetros, la separación entre estas armaduras, o D sobre 6. Listo, esto es en cuanto a ancho de fisura. Es decir, esto es lo que hemos querido, en todo caso, poner. Si alguno está con el micrófono abierto, por favor lo puede apagar, le agradecería. Bueno, ahora viene el control de flechas. Control de flechas, ya sabemos en ingeniería qué le llamamos flecha, ¿no? Es decir, si tengo una viga simplemente apoyada, la ecuación de la línea elástica, que es una ecuación de segundo grado, me permite determinar, ¿no es cierto?, los valores de flecha o bien los de censo I. Esos serían los valores de flecha. ¿Cómo existen básicamente dos metodologías? La primera es establecer límites en función de la relación luz sobre espesor, que es lo que hemos venido haciendo. O sea, ustedes cómo han adoptado la altura de un elemento estructural, ya sea una viga o sea una losa. Y han dicho la luz del elemento dividido un número, ¿no es cierto? O bien, el otro procedimiento es calcular la flecha y compararlo con valores admisibles. Nosotros, para poder verificar el estado de deformación de la flecha, o que la flecha se encuentra dentro de valores admisibles, vamos a utilizar esta expresión, que está aquí, para la resolución de la determinación, donde el momento efectivo, el momento de inercia efectivo, que se calcula de esta manera, ya lo vamos a ver, tiene que ser menor que el momento de inercia bruto de la sección. Ya vamos a ver cómo aplicamos esta expresión. En esta expresión, fíjense que aparece el momento CR, este es el momento cracking que le llaman, o el momento de primera fisura, que es igual a la tensión de tracción del hormigón multiplicado por el momento de inercia bruto de la sección, dividido IT, que es la distancia que hay desde el baricentro de las armaduras traccionadas al baricentro de la sección. Entonces, bueno, ya vamos a ver cómo aplicamos esta expresión. Pero vamos a utilizar esto para la verificación de las flechas. Entonces, fíjense, esta relación, ¿qué pasa? Si ustedes tienen una relación, MA es el momento máximo y MC es el momento de primera fisura. El momento, cuando la sección tiene el momento efectivo total, o sea que toda la sección está sin fisurarse, o sea, no tiene fisura, el momento de inercia es constante hasta que se produce la primera fisura, hasta el valor 1. O sea, cuando estos valores toman igual al valor unidad, 1.
Ahora, cuando MA crece respecto al momento de primera fisura, aparece entonces una reducción del momento de inercia. ¿eh? Y esa reducción del momento de inercia no debería ser menor que el I sub E. Esta ordenada que está acá es el momento de inercia total de la sección. Bueno, estas son entonces las flechas instantáneas, es decir, aquellas flechas que inclusive ustedes saben calcular, ¿no? Es decir, volvamos al ejemplo más clásico. Si ustedes tienen una viga simplemente apoyada, ¿cómo calculan la flecha? Bueno, la flecha la calculan como la carga, Q por L a la cuarta, 5 dividido 384, ¿no es cierto? EI. Esa era la ecuación que aprendieron en resistencia de materiales. Esa era la ecuación que aprendieron en resistencia de materiales. Igual, si ustedes tuvieran, por ejemplo, una viga con un empotramiento y una carga P aquí, ¿no es cierto? También utilicen era 48, ¿no? La carga P no, perdón, esto no es así. Es P, me lo estoy haciendo en memoria por eso, P por L cubo sobre 48 EI. O sea que en los valores de deformada que ustedes lo saben calcular y se calculan de manera elástica. No tienen ningún problema. Cualquiera sea el procedimiento, pues ya sé que lo han visto en análisis estructural 1 o que lo han visto en resistencia de materiales, lo pueden resolver de esa manera. O sea que las flechas instantáneas se pueden calcular. El problema también son las flechas a largo plazo. Como el hormigón está sujeto fundamentalmente a afluencia lenta, hay todo un proceso interno, que no se los voy a explicar ahora, pero está explicado en estas diapositivas, en 2 diapositivas, y también está explicado bien en el Nilsson. Es un proceso complejo para poder determinar deformaciones a largo plazo. Entonces el reglamento utiliza una expresión simplificada donde dice que las deformaciones a largo plazo son las deformaciones instantáneas, aquellas obtenidas a corto plazo, multiplicada por un coeficiente lambda. Este coeficiente lambda, ¿no es cierto?, dependerá fundamentalmente de cuánto sea el tiempo en el cual yo quiero medir la deformación. Por ejemplo, ya mayor a los 60 meses, el coeficiente, fíjense, toma el valor de 2. O sea que si la deformación instantánea era de 1 centímetro, después de los 60 meses ya va a ser de 2 centímetros. Bueno, si la quiero medir a los 30 meses, entraré aquí y determinaré el valor de epsilon. Bueno, perdón, no es directo, ¿no? Epsilon es el numerador que estaría actuando aquí. Pero acá abajo hay otros factores, como son, por ejemplo, ρ', que es la cuantía de armadura comprimida. Las armaduras comprimidas reducen bastante las deformaciones a largo plazo. Cuando menos armadura comprimida hay, más deformaciones tengo. Bueno, acá no lo tienen a nivel de gráfico, lo tienen a nivel de tabla. ¿Cuáles son los valores de psi para considerar este coeficiente de mayoración de la deformación a largo plazo? En principio, ¿tengo que controlar flecha en todos los casos? No. Solamente van a necesitar controlar flecha cuando ustedes, por X motivo, hayan adoptado un valor de altura menor al recomendado por el reglamento. Por ejemplo, hace un instante vimos esta tabla: losas macizas armadas en una dirección o losas nervuradas armadas en una dirección. Me dice, si la losa es simplemente apoyada, adopte un espesor de L sobre 20. Si yo por X motivo, o una viga, ustedes ya lo han aplicado a viga, si ustedes por X motivo, L sobre 20 les da 20 centímetros, ¿ok? Y no pueden adoptar 20 centímetros, sino que por imposiciones arquitectónicas, por imposiciones de espacio, etcétera, tienen que adoptar 15 centímetros, no pasa nada. La condición de resistencia
la van a calcular con 15 centímetros, pero tienen que verificar la flecha. Si ustedes adoptan los valores recomendados por el reglamento, ¿no es cierto?, igual o mayores, no es necesario hacer el control de flecha. ¿Ok? ¿Mm? Eso tiene que quedar claro. Bueno, ahora sí retomemos un poquito esta ecuación que les había comentado. El control de la flecha se hace a través de esta ecuación. Fundamentalmente, entonces, se calcula el momento de primera fisura de la sección. Para eso yo necesito conocer la tensión de tracción en el hormigón. Esta es la tensión de tracción en el hormigón que recomienda el reglamento. Fíjense, es un valor que está en función de la tensión de compresión del hormigón multiplicado por un valor constante. El valor IG es el momento de inercia bruto de la sección. Ahí T, como les decía, es la distancia entre el baricentro de las armaduras traccionadas y el eje medio de la sección. Por lo tanto, el momento de primera fisura lo tienen, calculado con esta expresión, y el momento actuando en la sección es el que ustedes calculan con las cargas mayoradas. Así que esos dos datos los tienen. Después, bueno, hay que trabajar un poquito con el tema de los momentos de inercia, porque cuando la sección está fisurada, se trabaja con el momento de inercia de la sección transformada, ¿no? Es decir, fundamentalmente, ¿cuál es la sección transformada? Si ustedes tienen esta sección de acero, una vez que la sección está fisurada, todo este hormigón no lo tiene. Entonces, la sección transformada, que no sé si en alguna materia lo han visto, posiblemente resistencia de materiales, yo transformo todo lo que está por encima del eje neutro en una sección de hormigón, inclusive la sección de acero que tengo en zona de compresión. Entonces esa es la sección transformada. Perdón por la superposición, pero tengo entonces una sección donde tengo parte de hormigón y el acero que tengo acá arriba lo transformo en hormigón equivalente, hormigón equivalente, y en la parte inferior tengo el acero. Entonces esto es lo que llamamos hormigón transformada. Y hay algunos ejemplos en las guías de la cátedra donde se trabaja con la sección transformada. Si ustedes tuvieran que calcular las flechas, bueno, aquí están los valores límite. Esto está dado en el reglamento en la tabla 9.5, B del reglamento. Las flechas que ustedes calculen, no deberían ser mayores que los valores que fijan aquí el reglamento. Fíjense que en algunos casos son valores muy, muy estrictos, porque estamos hablando de L sobre 180, L sobre 360, L sobre... O sea que aquí si yo tuviera un elemento de 5 metros, estoy hablando de escasamente 1 centímetro de flecha. ¿Ok? Por ejemplo, para este caso, que estamos en el caso de cubiertas o entrepisos que soportan o están unidos a elementos no estructurales. Cuando están unidos a elementos estructurales, ya casi es la mitad. O sea, en vez de 1 centímetro, estamos hablando de medio centímetro de deformación. Bueno, después tienen distintos asteriscos donde las aclaraciones de cada uno de esos asteriscos están en la parte inferior, pero bueno, esta es una tabla sacada del reglamento donde pueden hacer ustedes el control de deformación. ¿Qué pasa para el caso de losas nervuradas? Perdón, losas armadas en dos direcciones. Bueno, en el caso de losas armadas en dos direcciones, el reglamento da una serie de herramientas en el cual hay una primera tabla que hace control de deformaciones para este tipo de losa, con ábacos o sin ábacos. Ahí tienen esta situación. Entonces aquí tienen para tensión especificada en el acero, estaríamos en 420, y ahí tienen cuando no tienen vigas de borde, cuando tienen vigas de borde, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, fíjense que más o menos acá debajo hay un numerito, que es la luz de cálculo dividido un número, que varía entre 30 y 36. Entre 30 y 36. Las otras también varían en más o en menos, pero más o menos el número está entre ¿cuánto? Entre 30 y 40, como para que ustedes tengan un poco idea.
¿Qué pasa para el caso de losas macizas armadas en dos direcciones? Bueno, en el caso de losas macizas armadas en dos direcciones, es necesario sacar un coeficiente alfa, que en realidad después el reglamento saca un coeficiente alfa promedio. Ahora les explico. Fíjense cuánto vale el alfa. El alfa vale eh, el, el módulo, el numerador es la rigidez a flexión de la viga dividido la rigidez a flexión de la losa. Me refiero, si yo estoy analizando esta losa, ¿sí? Esta losa, o sea, yo tengo que sacar cuánto es la rigidez de esta viga y la rigidez de la losa. Pero lo tengo que hacer en los cuatro bordes, la rigidez de esta viga y la rigidez de la losa. O sea que voy a tener 4 alfa. Entonces, este alfa, después vamos a ver que lo utilizamos como un alfa promedio, que es el promedio de los 4 bordes. Ahora, ¿por qué es importante que intervenga la rigidez de la viga? Y porque no es lo mismo, la losa no se va a deformar lo mismo con una viga de esa característica a que si la viga tiene menos altura. Porque claro, evidentemente, si la viga es menos alta, ¿no es cierto?, va a estar menos empotrada, por llamarle de alguna manera, en la viga, la losa. Y por lo tanto la deformación, en este caso, que la viga es de menor altura, va a ser mayor que en este caso. Entonces, en función del alfa, puedo, en función de los valores que tomen alfa, por ejemplo, para alfa menores a 0,2 hay un valor mínimo. Para alfa entre 0,2 y 2 me dice calcule el H con ese valor. Para alfa mayores que 2, calcule el H con este valor. Estos valores de alfa corresponden a vigas aperaltadas, generalmente vigas que son de alturas altas. Por lo tanto, aquí los espesores de losa son mucho menores que los que requieren las otras expresiones. Bueno, esto que está en ecuación, aquí lo tienen en un gráfico. Entonces, acá está el alfa promedio, la relación de luces, y los valores mínimos. Fíjense también dentro de qué valores estamos. Dentro de qué valores estamos. Fíjense que cuando el alfa, acá estábamos viendo, cuando el alfa es mayor de 2, el número que está en el denominador cada vez más grande. Estamos llegando casi a 50. Por lo tanto, cuando el alfa es grande, quiere decir de que las vigas perimetrales son aperaltadas, tienen buena rigidez. Por lo tanto, la losa tiende a empotrarse en la viga y por lo tanto las deformaciones son menores. Cuando los alfas son pequeños, tendemos un poquito a vigas chatas o vigas de muy poca altura en los bordes. Fíjense que el numerador es de 30. Eso entonces usamos este concepto para losas fundamentalmente armadas en dos direcciones. Ahora, cuando yo voy a calcular el momento de inercia de la viga, el reglamento me impone que tengo que considerar la zona colaborante de la losa. O sea que el momento de inercia de la viga es el momento de inercia, si la viga fuera una viga de borde, de la sección que les estoy siguiendo en el perímetro. Entonces hay que incluir parte de la losa, porque esa parte de la losa ayuda a la flexión de la viga. Entonces, cuando consideren los momentos de inercia, tienen que considerar momentos de inercia con las anchos colaborantes. Este es otro procedimiento, quizás a mí me gusta más que este, me gusta este, porque este procedimiento es más sintético, en el cual yo puedo determinar el alfa K, es lo mismo, pero es lo mismo. Puedo determinar el alfa K, depende de la relación de luces, ahí está la relación de luces, para una losa cuadrada y para una losa rectangular, y para situaciones intermedias tienen la expresión 912, o 913 para situaciones intermedias. Si les cayera beta, por ejemplo, 1,5, utilizan esa expresión. Pero en definitiva, ¿qué me da esta tabla? Conocido el valor de alfa, para una losa cruzada,
obtengo un valor de un coeficiente gamma, donde con el coeficiente gamma puedo determinar el espesor de la losa, es decir, la luz de la losa dividido gamma. ¿Mm? Así que bueno, esto también es un procedimiento que usamos habitualmente para verificar los espesores de losa en losas cruzadas armadas en dos direcciones, que no es tan fácil como el de losa armada en una sola dirección, dado que, repito, el reglamento solamente me da valores de espesores para losas planas, sin vigas aperaltadas. Cuando tengo vigas aperaltadas, tengo que utilizar este procedimiento, si quiero fijar el espesor mínimo que debería tener una losa cruzada. Bueno, ahí estos ejercicios lo van a ver después. Yo no quiero extenderme ahora demasiado. Si la próxima clase tenemos tiempo, lo vemos. No tiene sentido ahora ver esto porque esto lo van a ver dentro de 15 días. La semana que viene no van a hacer aplicaciones prácticas. Vamos a tener solamente la evaluación de trabajos prácticos, de ejercicios de trabajos prácticos. Así que desde ese punto de vista no tiene sentido ahora ver los ejercicios. Yo personalmente esperaría para dentro de 2 semanas que ustedes